Larry Scott, el hombre que inauguró el Mr. Olympia. Sabemos quién fue el último, pero ¿sabéis quién fue el primero? Hoy ganar el Mr. Olympia significa entrar en la inmortalidad. Arnold, Lee Haney, Coleman, Phil Heath, todos ellos persiguieron el mismo trofeo. Pero antes de los focos, de los millones de espectadores, de los billetes, antes de que siquiera existiese el concepto de Mr. Olympia, existió un hombre que abrió el camino, un culturista con brazos imposibles, un físico revolucionario para la época, que alcanzó el honor de convertirse en el primer Mr. Olympia. Bienvenidos a otro vídeo de Culturistas Old School o Historias de Culturistas, y hoy veremos la de Larry Scott, un desconocido para muchos. Para entender quién fue, primero hay que entender cómo era el culturismo en los años 50, principios de los años 60. Ha llovido, ¿eh? En aquella época existían títulos de culturismo como el Mr. América o el Mr. Universo, y ganarlos era el máximo objetivo de cualquier culturista, pero había un problema. Una vez ganabas esos títulos ya los tenías, ¿qué hacías? ¿Qué te quedaba? Ya no había nada que conquistar, no había un campeonato definitivo que determinara quién era el mejor culturista del planeta, y entonces apareció un hombre que cambiaría el deporte para siempre. Joe Weider fue considerado por muchos el padre del culturismo moderno, porque tuvo una idea revolucionaria: crear un campeonato donde los mejores físicos del planeta pudiesen seguir compitiendo, un evento exclusivo, que determinaría quién era el mejor, y así nació el Mr. Olympia. El primero se celebró el 18 de septiembre de 1965 en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York. Y solo participaron 3 hombres. Aquí nació el meme de mi canal de he quedado tercero en una dura línea competitiva con mucho nivel. Eran 3. Ese memardo que uso a menudo, pues sí, aquí nació. De esos 3 hombres, uno de ellos era el claro favorito. Y estamos hablando evidentemente de Larry Scott. Hablemos más de su historia. Nació en Idaho en 1938 y no comenzó con una genética perfecta, siendo un prodigio, un privilegiado, no. Él mismo admitía que sus hombros eran uno de sus puntos débiles. Tampoco tenía la cintura más fina o las piernas más bombeadas, pero tenía una obsesión: mejorar. Entrenó bajo la tutela de uno de los entrenadores más influyentes del culturismo, Vince Gironda, y allí empezó a desarrollar aquello que acabaría convirtiéndose en su sello personal y que sería uno de los músculos más valorados y destacables de los culturistas de antaño: sus brazos. Ay, si levantase la cabeza y viese los brazos que me llevan ahora. Fueron los brazos más famosos de su época, con unos imponentes bíceps con mucho pico. Para muchos aficionados sigue siendo uno de los mejores brazos de toda la historia del culturismo, y al menos en cuanto a formas e inserciones creo que así es. Tan famosos fueron que uno de los ejercicios para bíceps más conocidos acabaría teniendo su nombre: el Curl Scott. Seguramente hayáis ido a un gimnasio old school con un dueño de 40, 50 o 60 años y os mandaba hacer curl predicador en banco Scott. Y de aquí venía, sus brazos parecían adelantados a su tiempo. Tengamos el contexto, como digo siempre, de que estaba en una época donde la masa muscular era mucho menor que a día de hoy. Estamos hablando de los años 60. Ha pasado más de medio siglo. Hablemos del primer Mr. Olympia. Llegó en septiembre de 1965, fue el primero de la historia, y Larry Scott se tenía que enfrentar a Harold Paul y Earl Maynard. Y cuando Larry subió al escenario se llevó todas las miradas, el público lo tenía claro, ya sabían quién era el favorito. Las crónicas de la época lo describen como una auténtica ovación, el auditorio entero coreaba su nombre, y aquella noche el pionero se convirtió en el primer Mr. Olympia de la historia, el primer hombre que adquirió ese título. Un nombre grabado para siempre en la historia del culturismo. Su reinado fue corto, pero eterno. En 1966 volvió para ganar el segundo Olympia, 2 de 2. Y entonces hizo algo que pocos campeones han hecho. Se retiró siendo campeón, nunca perdió el Olympia, nunca fue destronado, simplemente decidió marcharse. Otro que hizo lo mismo fue Lee Haney, del cual subí un vídeo hace no mucho. 8 Olimpias tiene ese señor y por desgracia no es conocido como Coleman. Os lo dejaré en la descripción y comentario fijado para que lo veáis. Se fue justo antes de Sergio Oliva, de Arnold Schwarzenegger y de los demás culturistas ya más grandes que él, pero que también estarían influidos por su físico y por su estilo, teniendo brazos grandes y destacables y una forma de posar similar. No es un secreto que muchas de sus poses inspirarían a campeones posteriores. Seguramente muchos le encontréis similitud con el que todo el mundo conoce, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger. El mismo Larry Scott admitió años después que había visto un físico de un joven llamado Sergio Oliva, el Mr. Olympia cubano, y que comprendió que el culturismo estaba cambiando para siempre, que estaba llegando una nueva generación mucho más grande, que transformaría para siempre esta disciplina.
Y viendo el camino que parecía que llevaba esto, su predicción fue bastante acertada, supo ver lo que iba a suceder y prefirió retirarse en la cima. Si lo comparamos a día de hoy con los físicos modernos, puede parecer pequeño, incluso tener mala definición o un mal posing, pero eso sería juzgarlo con los ojos equivocados. Porque este hombre no compite a día de hoy, es que ni siquiera compitió contra Coleman, ni contra Dorian Yates o Phil Heath. Compitió en una época donde todavía se estaba escribiendo la historia del culturismo, donde estaba definiéndose en los inicios del evento más importante del mundo. Y fue el primero en llegar a la cima, el primer Mr. Olympia, el hombre que inauguró la competición más prestigiosa del culturismo, y por eso, aunque hayan pasado más de 60 años, su nombre sigue siendo imposible de olvidar. Y por eso estamos aquí, porque creo que es una persona que necesita un lugar en mi canal, que es alguien muy importante, y que sin ese camino que él allanó y la evolución que siguió después de él, probablemente el culturismo no sería lo que conocemos hoy, sería diferente. Y esta es la historia de Larry Scott, el primer Mr. Olympia. No olvidéis ver el vídeo de Lee Haney que os dejaré en la descripción y comentario fijado, y echar un vistazo a la lista donde están los demás episodios, tengo ya unos cuantos. Nada más, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.